Divoxradio.com. Conversaciones que simplifican lo complejo. Ya estamos en el segundo bloque de Pasaporte Digital por Divox Radio. Si te vienes recién sumando a nuestra sintonía, hoy vamos a hablar de ciberseguridad. ¿Qué es? ¿Se puede hacer una carrera? ¿Cómo nos abrimos paso, cierto, a todo este mundo que suena tan complejo, pero que tal vez no lo es? Para hablar de eso y mucho más, nos acompaña hoy Kenneth Daniels. Él es CEO de WD Group y hoy va a ser nuestro oráculo de la ciberseguridad. Bienvenido, Kenneth. Bueno, muchas gracias. Bueno, en realidad no sé si puedo ser un oráculo, pero por lo menos comentar. Vamos Claro. a partir por ahí. Sí, yo siempre digo el oráculo porque en todas las empresas, a veces partimos de acuerdo en esta postura, en todas las empresas hay alguien que tiene mucho conocimiento acumulado por experiencia, porque le ha tocado resolver, porque el que resuelve más problemas es el que más conocimiento absorbe, ¿cierto? Entonces, para mí Eh, siempre en las empresas ese es el oráculo y bueno, hoy te doy ese título con mucho cariño, ¿cierto? Y muy, bueno, para la gente que no tiene el honor de conocerte, Kenneth, partamos conversando de la parte más humana. Cuéntanos un poquito de ti, de quién eres y cuáles han sido tus rumbos en la vida que te llevaron aquí al mundo de la ciberseguridad. bueno, mira, la verdad es una historia larga. Primero, yo soy guatemalteco de nacimiento, chileno de corazón. Hace 19 años que estoy acá. La verdad que todavía me falta integrar el PO y otras palabras que se usan mucho por acá, pero voy en esa línea. Bueno, yo partí con la ciberseguridad hace unos 20, 22 años más o menos. Yo tengo 54 años y los últimos, yo diría, 34 años me he dedicado a la parte tecnológica. Eh, yo era originalmente oficial del ejército de profesión, era oficial de caballería en Guatemala. Y cuando empezó todo el tema de la computación, de hecho todavía no habían computadores personales en ese momento, yo entré a formar parte de la unidad, de la división que entraba a la parte informática. Pues, sin saber nada, pasé por una serie de capacitaciones, cursos, entré a la universidad y me hice informático. Hasta ahí todo bien. Estando ya en esa carrera, tuve a mi cargo el Centro de Cómputo del Ejército de Guatemala, más o menos como con tenía 28 años y yo estaba a cargo ya de toda esa parte, pero yo sentía que había algo que me llamaba mucho más la atención, que era entrar a este mundo de la ciberseguridad. Ahí empezaban los virus, empezó el primer virus, el ping-pong, y era una cosa como muy básica. Bueno, y empezamos a ver que las máquinas se enfermaban y hacer todos esos temas de seguridad. Y bueno, entré al escenario, empezamos a abordar los temas. En ese entonces no habían certificaciones, el conocimiento era muy escueto, había que investigar mucho. Y nos empezamos a formar en base a lo que nos tocaba enfrentar en el día a día. Yo te diría que el cambio radical estuvo cuando me incorporé a la empresa en la que estoy ahora. Tengo cerca de 22 años más o menos trabajando con el grupo con el que estoy. Los fundadores de la empresa son chilenos y me dieron la oportunidad de sumarme al equipo y empezar a dirigir y a cambiar un poco el rumbo de donde queríamos llevar las cosas. He tenido la oportunidad de estudiar, diría, de muchas cosas. Aprendí de redes, aprendí de sistemas, de la nube, de manejo de datos, bases de datos, muchos conceptos. Y finalmente llegamos a este punto en donde construir la experiencia y el conocimiento de ciberseguridad, más que la parte tecnológica, tiene que ver, te diría yo, con la curiosidad, el querer saber más, el querer profundizar en los temas. Es un área que ha crecido muchísimo. Bueno, y de alguna manera yo he podido crecer con esto también. Tengo la grata oportunidad de liderar un equipo que es tremendo. Son unos profesionales de verdad de primer nivel. Y he conocido en Chile, te digo, conozco más de unas
sé, la vez pasada traté de hacer la lista de cuántas personas conozco y son muchísimas. Son más de 5.000 personas que conozco relacionadas con el tema de seguridad. Y solo por nuestra organización han pasado más de 500 personas que hemos formado y que están hoy en puestos que van desde el nivel más alto en proteger a sus empresas en cuanto al cargo, digamos, como CISOs o directores de seguridad, hasta cargos en donde están en la parte inicial de ingenieros de monitoreo u otros temas. Pero tenemos relación con personas que han pasado por nuestra organización y que se han formado, que están en toda la lista. Ha sido una carrera larga, muy interesante. Ayer que hice una publicación ahí de que hoy iba a estar aquí con ustedes, me recordé, en realidad no es una carrera básica, simple, digamos, porque termina siendo una forma de vida. Realmente las personas que estamos en esto nos apasiona. Y no nos apasiona hackear, que es lo que todos creen, que esta carrera es dedicarse a hacer hackeo. No, va por el otro lado, el lado de servir, de proteger, de dar seguridad a empresas, pero sobre todo a las personas. Compartir conocimiento, de verdad es muy rico, es muy enriquecedor. Nosotros somos más de cerca de 60 personas dentro del grupo. Y lo último que hicimos, que tiene que ver con esto de formar o de desarrollar una carrera, nos dimos cuenta que era necesario hacer cambios. Y hemos evolucionado como empresa a lo largo de la historia. En función de cómo hemos evolucionado la tecnología, hemos ido evolucionando también en nuestra propuesta de valor de ciberseguridad. Hoy estamos hablando ya de que es necesario abordar la resiliencia de las empresas, de hacerlas más resilientes, que sean capaces de no solo enfrentar un ataque, sino de recuperarse de una manera muy, muy ágil, minimizando el impacto económico que esto puede tener para el país, para las empresas y para las personas, ¿verdad? Entonces, a partir de eso nos dimos cuenta que era necesario especializar el foco de la organización. Y dividimos nuestra empresa y formamos empresas nuevas. Y tenemos una empresa que está dedicada a la seguridad de las empresas, de las grandes empresas que necesitan una ciberdefensa o una ciberseguridad personalizada, que es diferente a la de las empresas más pequeñas, en donde lo que necesitan son respuestas muy ágiles y donde normalmente las soluciones deben venir lo suficientemente empaquetadas como para que se hagan las cosas muy rápido. Y la tercera empresa tiene que ver con, hace ya unos 12 años empezamos a hacer desarrollo de software porque nos encontramos con una diferencia entre lo que debía ser o lo que queríamos que fuera y lo que realmente podía ser. Y ahí había un espacio por cubrir que requería desarrollo de software. Y bueno, creamos una empresa que desarrolla software. Tenemos nuestra propia plataforma que hace gestión, orquestación y todo. Pero para nosotros lo relevante acá es que hemos podido hacer factible alcances en cuanto a la propuesta de ciberseguridad que normalmente en el mercado no está disponible. Y esto nos ha abierto una cantidad gigantesca de roles o de puestos a cubrir, pero la diversidad, digamos, de cargos que tenemos que cubrir va desde vender ciberseguridad hasta desarrollar ciberseguridad y pasando por todos los elementos que están en el medio. Entonces eso nos permite de alguna manera tener una propuesta de valor también para las personas que se quieren emplear y los que se quieren desarrollar. Eso por ese lado, digamos, por un poco la parte de mi historia. No sé, bien hasta ahí. Perfecto, yo solo quiero hacer un par de hincapiés en lo que tú dices, porque aquí no sabemos quién nos está escuchando, ¿cierto? Porque recuerden que nosotros nos pueden encontrar por Spotify, estamos en SoundCloud, estamos en la página web, ¿cierto? Tenemos nuestras redes sociales y es súper importante algo que tú mencionaste, que por lo menos yo aquí en Chile hace como 20 años atrás lo hablaba y era como, oye, ¿qué estás hablando? Que son el DRP, ¿cierto? Un procedimiento de levantar la data cuando hay una hecatombe como las que pasan en Chile. Pasó a
bueno, en el Costanera Center, tú sabes que hace muchos años se dio que subió el agua por la Costanera, inundó unos data centers que estaban ahí, mal respaldados de piso y todo un tema, que la ciberseguridad, tal como dices tú, va de la mano de la protección de tus datos. Y la protección de los datos va más allá de, como dices tú, de hackear, porque todo el mundo cree que solamente se van a pasar millones de dólares de una cuenta a otra, ¿cierto? Y la ciberseguridad va más allá de los datos, de la protección de qué exponemos, porque también esa parte me gustaría saber, Kenneth, si ustedes dentro de las empresas también la seguridad contemplan las redes sociales de la empresa, porque no solamente es la información a la interna, ¿cierto? Donde la almaceno, mis data centers, etcétera, es la información de la empresa que genero y manejo y almaceno, ¿cierto? La administro, sino que la información también que va por fuera, o sea, los otros canales de repente que hay en nuestro negocio virtual, porque tal como en el negocio físico la persona pone candado, alarma, ¿cierto? En el negocio virtual tenemos que tener lo mismo, entonces el mercado ha evolucionado súper rápido, súper rápido también. La ciberseguridad yo creo que ha tenido que adaptarse a todo esto porque así la tecnología ha avanzado demasiado rápido. Entonces, quisiera que con todo lo que nos contaste al principio, ¿cierto? De tu carrera, lo entretenido, porque en realidad la curiosidad, yo creo que todos los que amamos la informática es porque somos curiosos. Entonces, me gustaría si pudieras enfocar todo este cambio que ha pasado, ¿cierto? Y cómo se ha ido adaptando también la ciberseguridad en cómo entregar esa información, en cómo cambiar la percepción. ¿Ustedes están también ligados con eso? Sí, por supuesto. Mira, de hecho, la ciberseguridad es, en el momento que estamos, yo te diría que es una evolución de varias cosas, digamos. Primero, cuando parte el tema del mundo digital, que partió cuando empezaron a procesar la data con estas tarjetas perforadas, ¿verdad? Ahí la primera preocupación fue cómo aseguramos la información. Y surgió el primer concepto de seguridad de la información. Si bien la seguridad de la información abarca cualquier tipo de información, la información impresa, física, digital, cualquier tipo de información. Luego empezamos a ver que los datos están almacenados en sistemas digitales, en computadoras. Y surge el concepto de la seguridad informática. Es decir, ahora nos vamos a focalizar en lo que es la seguridad de los datos que están en formato digital. Ya el resto de los datos, los que son impresos, los que están en formato físico, no era objeto de la seguridad informática. Y hoy hablamos de la ciberseguridad. Y la ciberseguridad se hace cargo de los mismos datos, pero en un escenario en donde la interacción con los datos es a través de conexiones digitales. Es decir, están almacenados en algún lugar y yo accedo a esos datos a través de redes, entendiéndose como Internet, las redes de las empresas, las redes por VPN o redes virtuales protegidas, digamos. Y todo esto genera ese nuevo escenario que es la ciberseguridad. Entonces, es una evolución. Ahora, en lo que dices tú de la parte de los datos personales, aquí creo que surge un tema que es muy potente, porque primero, las empresas tienen que asegurar la confidencialidad de los datos. Es decir, una empresa, un banco, una institución financiera o una tienda en línea, tiene que asegurar que los datos que tiene tuyos, míos y de otras personas, están confidenciales. Es decir, la empresa debe asegurar esa confidencialidad. Pero por el otro lado, los usuarios, lo que esperamos es que nuestros datos sean, que estén adecuadamente resguardados. Y eso es privacidad de mi información. Entonces, por un lado está la confidencialidad que deben garantizar las empresas y por el otro está la privacidad que las personas debemos buscar, exigir y de alguna manera verificar que se esté cumpliendo. Entonces son los dos escenarios sobre el mismo dato. ¿Se entiende? Entonces yo como persona quiero que mis datos sean privados y yo como empresa lo que hago es que aseguro que los datos de mis clientes o de las personas con las que me relaciono sean confidenciales. Ahora,
En ese escenario hay dos medidas que debemos tomar. Primero, las empresas deben garantizar la confidencialidad de los datos y para eso tienen una serie de medidas que tienen que tomar. Desde clasificar la información o clasificar los datos, identificar en dónde están almacenados, establecer las reglas de protección para esos datos, las reglas de uso, las características, cómo lo respalda, cómo lo recupera. Tiene una serie de condiciones que debe cumplir. Por el lado del usuario, por el lado de las personas, de los clientes, los que hacen uso de los datos, lo que necesitan es asegurar que su interacción con los sistemas está siendo en una condición que permite o que le garantiza esa privacidad. Es decir, lo que de alguna manera las personas dicen, oye, pero ¿mis datos podrían estar en manos de alguien? Sí, pero la mayor fuga de datos en el escenario de la privacidad no se da desde las empresas, se da porque las personas comparten más datos de los que necesitan compartir. Entonces, si yo no limito la cantidad de datos que comparto en redes sociales y por otros medios, por supuesto que estoy atentando contra la privacidad de mi información. Y finalmente, a eso se le conoce toda la información que está publicada mía, tuya, de las personas en la red. Eso se llama la identidad digital. O sea, es quien soy. Todos los datos que están publicados es mi identidad. Entonces, si yo publico más de lo que necesito, mi identidad tiene menos privacidad. Eso es un tema bastante, yo te diría, es sumamente interesante y tiene que ver con cómo se maneja. Y en la actualidad la mayoría de las personas publica hasta qué está comiendo, en dónde come, con quién come. Entonces ahí la pérdida de privacidad es muy alta, ¿verdad? Un montón, porque es muy interesante lo que planteas, Kenneth, porque muchas veces caemos en la tentación de decir, uy, pero es que si solamente pongo mi nombre y mi número de documento, puedo bajar tal o cual cosa de la página. Si pongo, tal como dices tú, mi número de teléfono o si una encuesta o lo que sea, entonces a veces pequeñas acciones que se ven súper inocentes tienen un trasfondo digital mucho mayor y por eso hay que leer, o sea, hay muchas empresas que lo entendieron súper bien y por eso agregan sus términos y políticas de privacidad al momento de que tú pones tus datos y ponen ellos, mira, con tus datos voy a hacer esto, los voy a leer, pero no los voy a pasar, porque hay empresas incluso que te dicen, yo voy a traer los datos, no los voy a repartir, pero sí mis partners pueden venir a obtener información que, ojo, porque hay que ver siempre los contratos, bueno, a mí me gustan mucho los contratos, yo creo que soy de las pocas que lee los términos de servicio de las cosas y eso es súper importante porque en base a eso, tal como dices tú, puedes ver el escenario, ya que a mí me encantó la diferencia entre yo lo que soy en la red, la información que yo estoy poniendo y la información de cómo yo la tengo que resguardar y lo que espero, ¿cierto?, del manejo de mis datos. Les recordamos que estamos aquí en Pasaporte Digital hablando con Kenneth Daniels, CEO de WD Group, y nos vamos a ir a una pequeña pausa comercial y vamos a volver en el siguiente bloque para conversar también de datos, Kenneth, de dónde podemos encontrar información, qué tipos de carreras se pueden dedicar a la ciberseguridad, si está exclusivo, ¿cierto?, para la informática o si se puede abrir para otras áreas. Lo vamos a conversar a la vuelta de comerciales. No te vayas. Divoxradio.com. Codiseñando el futuro.